Muchas gracias, Dani. En realidad la clase de hoy es bastante interesante y yo diría que casi la médula, tiene que ver con la médula de nuestro evangelio, ¿ya? Y para poder hacerla no le pedí a personas específicas la participación, pero sí necesito que muchas veces lo que dijo la Dani, que el Espíritu nos pueda tocar a pesar de estar en un computador y que podamos de verdad poder compartir nuestros testimonios y sentimientos con respecto a la iglesia. ¿Ya? Hoy día les comentaba que me llamó mucho la atención muchos de los testimonios de los hermanos de hoy que hablaron de principios que son trascendentales del Evangelio. Y es la razón por la cual nosotros como miembros de la iglesia estamos en la iglesia. O sea, valga la redundancia, si nosotros no tenemos hoy en día un testimonio potente de los pilares del Evangelio, claramente que es más fácil salirse del camino que perseverar en este camino, ¿ya? Y de eso hoy día vamos a hablar, y les quiero pedir de verdad que puedan compartir su testimonio, sus experiencias, que estén con Doctrina y Convenios ahí a manito, ¿ya? Para que podamos hacer esto de una forma que sea como rápida y bien activa. Para comenzar, ¿ya? El origen de la Iglesia de Jesucristo es el tema de hoy, ¿ya? Y esto involucra, la clase de hoy involucra Doctrina y Convenios 20 hasta el capítulo 22. Sin embargo, gran parte de nuestra lección de hoy día, se van a dar cuenta que yo diría casi 2/3 de la lección está involucrada en Doctrina y Convenios 20. ¿Por qué? Porque este origen de la Iglesia, o los pilares de la Iglesia, justamente es tan significativo lo que menciona Doctrina y Convenios 20, que le di mucha redundancia, porque es ahí, es como la base, el por qué nosotros somos miembros de la Iglesia. Y para comenzar, me gustaría hacer una pregunta. Y aquí, obviamente, que el que quiera compartir, levante la mano y se desmute. Ya, dice, ¿por qué necesitamos de una iglesia organizada? Si alguien quiere opinar, se agradece. ¿Por qué necesitamos de una iglesia organizada? Les puedo ayudar un poquito, quizá. ¿Ustedes se imaginan que en la época de Jesucristo, vámonos a los tiempos antiguos, ya cuando Jesucristo estuvo acá en la tierra, me imagino, ustedes se imaginan que Jesucristo hacía las cosas así como se le ocurrían y hacía, o había un orden, el cual él tuvo que llamar a algunos apóstoles, ¿cierto? Pero él mandó también que estos apóstoles anduvieran de 2 en 2, así nos dice la Escritura. ¿Ustedes se imaginan que Jesucristo era así como, hoy día se me ocurrió esto y lo logro, y así vamos por la vida? ¿O creen que era súper necesario que Jesucristo tuviera como un orden, una estructura para organizar esta iglesia, y que hoy día, después de muchos años, tenemos la misma iglesia acá en la tierra? ¿Ya? Y además la iglesia ha crecido de una manera increíble. Entonces todo este crecimiento se debe justamente a un orden, a una estructura. Y la pregunta, vuelvo a insistir, ¿por qué piensan ustedes que es necesario que la iglesia tenga este orden? Yo creo, Dani, que necesitamos este orden porque cada uno de nosotros es parte fundamental de la iglesia y cada uno de nosotros tenemos un rol, una función. Si no estuviese ese orden, esas funciones se replicarían y la iglesia, una de las cosas fundamentales que es compartir el evangelio, quizás eso no se lograría. Entonces, es fundamental ese orden porque necesitamos que cada hermano, hermana tenga un rol, una función, y por eso tenemos barrios, y por eso a su vez tenemos estacas, y a su vez tenemos áreas y líderes que tienen la responsabilidad de
por decirlo así, de organizar, ¿no? Qué sé yo, y obviamente y así sucesivamente hasta las autoridades generales, ¿no? Pero es necesario ese orden, es necesario tener un profeta, porque eso nos permite también recibir las revelaciones que necesitamos hoy en día. Ya también es necesario tener el quórum de los 12 apóstoles y así sucesivamente, porque ellos apoyan a este profeta, ayudan en sus labores, pero obviamente sabemos que el profeta tiene, digamos, atribuciones que otras personas no las tienen, pero lo bueno es que como somos una iglesia ordenada, todos contribuyen con su parte. En pedagogía se llama eso trabajo colaborativo, ¿ya? Donde cada alumno en un grupo tiene un rol específico y en conjunto cumplen un solo objetivo. Eso, Dani, Muchas ¿qué piensas? gracias, Dani. Muchas gracias. Yo, sumando las palabras de Dani, quiero también comentar que cuando las personas tienen un rol activo, ¿cierto? Generalmente es como lo que dijo hoy día el hermano en su reunión de testimonio. Dijo, si yo tengo fe y hago que esta fe la comparto y comparto mi testimonio, claramente que el testimonio va a aumentar. Pero si nosotros como iglesia no tuviéramos quizás roles definidos, es lo más probable que cada uno se inactivaría en el proceso, porque parte de sentirse como parte de una organización es súper relevante y es súper necesario. Muchas gracias, Dani. Hermana, Todos, ¿puedo comentar algo pequeñito? Lorena, Lorena, perdón, sí. súper, dale. Me hizo recordar una reunión que hubo para los jóvenes, creo que el año pasado. Un hermano hizo una analogía y dijo, ¿por qué la iglesia tiene que ser de orden? Entonces él dijo, ¿a ustedes les gustaría, se sentirían seguros en un aeropuerto, hacer un viaje en un aeropuerto donde todo funcionara de acuerdo a lo que cada uno estimara, todo fuera desordenado? No, el vuelo sale, yo creo que ahora, o no, en 2 horas más, el otro va a salir a las 4, el otro a las 7, el otro se va a topar, una cosa totalmente desordenada. ¿Se sentirían seguros, dijo, si su vida dependiera de estar arriba de un avión en donde no fuera riguroso el cuidado del avión? Entonces dijo, lo mismo pasa con el Evangelio. Nuestra salvación depende de eso. Y en el fondo, si lo pensamos así, el Padre Celestial desde el inicio, desde el conocimiento que tenemos, todo lo ha hecho en orden, porque me imagino que es para correr los menos riesgos posibles de que las personas se pierdan y puedan sacar el mayor provecho posible a la experiencia que tengan en la tierra. Eso, hermana, gracias. Súper bueno tu ejemplo, Lorena, se agradece mucho, de verdad. Creo que muchas veces, por eso que le digo que esta clase va a ser mucho más colaborativa y espero la opinión de cada uno de ustedes. Vamos a hacer ahora una segunda pregunta. ¿Por qué pertenecemos realmente a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Y esta pregunta tiene que ver un poco con la esencia de nuestro testimonio. ¿Por qué cada uno de nosotros pertenece a la Iglesia de Jesucristo? Y me gustaría que el hermano Fernando Lamartine, que lo veo ahí, papá, que hace mucho rato que no lo escucho, pudiera dar su testimonio con respecto a qué significa, por qué para usted es importante ser miembro de la Iglesia de Jesucristo. A ver. ¿Sabe desmutearse? ¿No sabe desmutearse? Ah, ya. Bueno, entonces Fernando Lamartine, hijo, por favor, lo va a representar. No sé si voy a poder, pero voy a intentarlo. Bueno, en el fondo todo esto parte con una creencia en Cristo. Todo quien viene al mundo viene con la luz de Cristo, tiene la posibilidad de creer en Cristo, tiene la posibilidad de tener fe en Él y sobre todo tiene la oportunidad de tener la oportunidad de tener fe en su evangelio y hacer obras de rectitud, cosa que pueda exaltarse a la presencia del Padre y ir dando pasos. Entonces el hecho de pertenecer a la iglesia lo pone en posición para que al individuo, cualquiera que haga convenios de tomar sobre sí el nombre de Jesucristo, lo pone en posición de continuar tomando su nombre a lo largo de su vida, continuar teniendo una vida acorde con la de Él, continuar ejerciendo fe en Él, continuar obteniendo
dones del Espíritu que le permitan ser como Él, hasta llegar a ser como Él, tomar íntegramente su nombre. Y la iglesia es la única forma de que eso ocurra. Sin la debida autoridad, sin las ordenanzas, como dice el Tino Convenio 84, el poder de la divinidad no se manifiesta al hombre. Sin este orden, el poder de la divinidad no se manifiesta al hombre. Entonces, esa es la razón por la cual necesitamos la organización y por la cual necesitamos estar dentro de la iglesia que tiene su organización y la autoridad del sacerdocio para permitirnos ser como el Salvador Jesucristo. Muchas gracias, Fernando. ¿Hay alguien más que la pregunta, quizás hagámoslo más simple, ¿por qué cada uno se unió a la iglesia? ¿Hay alguien que le gustaría? Ana. Cortito, Vicente. Sí. Sí, con respecto a la pregunta de la organización de la iglesia, y quedé pensando lo que decía el hermano Lamartine, si el fin de esta vida es lograr conocer a Dios para que entonces tengamos vida eterna, la verdad es que se torna una tarea casi imposible si es que ese desafío solamente depende del arbitrio de nuestras interpretaciones de las experiencias espirituales que tenemos. O sea, si solamente el llegar a conocer a Dios depende de nuestras interpretaciones de las experiencias que tenemos y vamos tanteando diciendo, estoy conociendo más a Dios o no, se torna una tarea difícil, y es por eso que pienso que Dios en su misericordia nos dio otra línea de comunicación, que es la guía profética, que de alguna forma unifica el conocimiento de la verdadera idea de Dios, para que terminemos adorando a Dios verdaderamente y no a una forma idolátrica de acuerdo a nuestros sesgos e interpretaciones de lo que es Dios. Y en ese sentido es conveniente que exista una iglesia que unifique creencias, que despeje tergiversaciones, a fin de que lleguemos realmente a conocer a Dios y entonces tengamos vida eterna. Eso. Muy buen aporte, Vicente. De verdad, es verdad lo que dices, porque las personas tienen mucho por esencia, ¿cierto? Hay gente que por esencia cree que Dios es más amor, otros creen que Dios es más de una forma, y al final son tantas las filosofías que nos pueden llevar como distintas corrientes, que a la larga es súper necesario seguir un camino firme y constante. Muchas gracias. Bueno, yo creo que muchas veces cuando ustedes, algunos de ustedes, ya que conocieron el Evangelio en el camino y estaban los misioneros, les mostraron de alguna manera a través de las charlas este recuadro, que la iglesia lleva su nombre, ya, porque la iglesia de Jesucristo, ya, que la gente nos conozca con los mormones es otra cosa, pero la iglesia es de Jesucristo, Él es nuestro pilar, Él es el fundamento principal por el cual nosotros estamos siendo guiados. Cuando la iglesia de Jesucristo, para que sea la correcta, la verdadera, tiene que tener ciertos pilares. Y dentro de estos pilares, uno de ellos es que la iglesia se basa justamente, recibe constante revelación. Pero la revelación es dada justamente por los profetas, ¿ya? Entonces, en toda época, en Amós 3:7, dice, porque yo el Señor no haré nada sin revelar a nuestros siervos los profetas. Entonces, en toda dispensación de cada época ha habido profetas. Y estos profetas son las personas escogidas, ya que tienen ciertas características espirituales para poder hablar en el nombre de Dios. Y este profeta es el que recibe justamente la revelación para saber cómo organizar y cómo dirigir a su pueblo. Otro pilar que es tan importante es lo que nosotros conocemos como el sacerdocio. El sacerdocio es para aquellas personas que, no sé si acá hay miembros nuevos ya, pero en caso de que no existieran, es importante que el sacerdocio tiene que ver con el poder y la autoridad de Dios, con el cual el Padre Celestial organizó, dirigió y armó todo lo que ha hecho, incluso los mundos. Por lo tanto, para poder dirigir y organizar la iglesia se requiere de este poder. Por lo tanto, es tan importante que la iglesia tenga el sacerdocio, porque de lo contrario, no podría ser cualquier iglesia muy bien organizada, pero sin el poder o la autoridad divina, ¿ya? Y en eso, ahí está la gran diferencia.
Y por último, Jesucristo nos hace, como alguien por ahí lo dijo, ¿cierto? Nos hace, dentro del proceso de la iglesia, generar convenios, ordenanzas, y a través de estos convenios y ordenanzas... Hijo mío, ¿qué te pasa a ti con tu pie? Deme un segundo, Alice. A través de los convenios y las ordenanzas, ¿ya? Podemos ir como de alguna manera aumentando en responsabilidades, ¿cierto? Vamos aumentando de luz en luz y vamos haciendo como teniendo más responsabilidad, pero también sabemos que estos convenios nos van a llevar algún día a la exaltación, que es poder llegar a vivir con nuestro Padre Celestial. La primer convenio y ordenanza que recibimos todos es el bautismo, ¿ya? Y como acá lo puse, esta es la estructura jerárquica y de orden que debe tener la Iglesia de Jesucristo, los pilares esenciales. En ese proceso de revelación, la Iglesia fue tan ordenada que vamos a hablar un poquito de la historia, ¿ya? En Doctrina y Convenios 20 dice, bueno, perdón, ya lo hice... Ya, aquí hay algunas fechas que son importantes, que me gustaría que lo viéramos en la estructura. Dice que en junio del año 1829, José Smith recibe la Doctrina y Convenios 18, y del 3 al 4, si alguien lo puede leer, se agradece. Ya, aquí las escrituras, si están en contacto, se va a agradecer mucho. 18, 3 y 4. Quien lo tenga me dice lo tengo y lo lee, por favor. ¿Lo tengo? Hola. Ya, Carolina. Hola, Carolina, bienvenida. Hola. Sí, mi hijo Mateo y yo nos mudamos esta semana del barrio, así que muchas gracias. Súper bienvenida, Carolina. Después te vamos a dar un tiempito, ¿ya? Ya, bueno. Sí. 3 y 4. Y si sabes que son verdaderas, he aquí te mando que confíes en las cosas que están escritas, porque en ellas se hallan escritas todas las cosas concernientes al fundamento de mi iglesia, mi evangelio y mi roca. Muchas gracias. Bueno, acá justamente Oliver Cowdery recibe también esta instrucción, si uno lee bien el preámbulo, y también José Smith fue recibiendo revelaciones continuas y constantes. Y en estas revelaciones que ellos iban recibiendo, se les daba que ellos tenían que escribir. Gracias a todo este trabajo de escrituras que ellos fueron, es lo que hoy día tenemos como el Libro de Mormón, antiguamente, ¿cierto?, de un pueblo antiguo, pero también tenemos Doctrina y Convenios, que fue la restauración del Evangelio. Y cómo la iglesia fue restaurada en esta época, de eso se trata Doctrinas y Convenios, ¿ya? A finales de marzo del año 1830 se termina la impresión del Libro de Mormón. Y miren lo que pasa el 6 de abril de 1830. Si alguien tiene Doctrina y Convenios 21, del 1 al 3, veo a Denis. Por favor, Denis, si puedes leerlos del 1 al 3, se agradece. Correcto. He aquí, se llevará entre vosotros una historia, y en ella serás llamado vidente, traductor, profeta, apóstol de Jesucristo, elder de la iglesia por la voluntad de Dios el Padre, y la gracia de tu Señor Jesucristo, habiendo sido inspirado por el Espíritu Santo para poner los cimientos de ella y edificarla para la fe santísima. Dicha iglesia se organizó y se estableció en el año de tu Señor de 1830, en el 4º mes y en el 6º día del mes llamado abril. Hasta el 3, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Nos damos cuenta que esta revelación es muy clara y le hablan justamente de cómo empieza a organizar y con fechas ya muy claro. Entonces, Doctrina y Convenios habla justamente con mucha claridad de todo el orden jerárquico por la base con que está la iglesia. Ya también en el mismo 16 de abril, ya unos días después, se recibe Doctrina y Convenios en la sección 22, que habla con características del bautismo, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el 9 de junio de 1830 fue la primera conferencia general donde se realizó la escritura en santos, lo menciona. Fueron 6 miembros, ya los que fueron como los principales apóstoles en ese momento, pero la congregación no era más de 40 personas. ¿Ya? Y esa fue nuestra primera conferencia general, que fue el 9 de junio de 1830. 6 miembros, no sé. Ya, 6 miembros.
Y esto es importante que vamos teniendo como en consideración porque hoy día, ya en el año 2021, vemos cómo ha crecido esta iglesia, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que son la misma base, los mismos pilares. Después, el título dice, el libro de Mormón demuestra la divinidad, la obra en los últimos días. Y si hay alguien que le gustaría leer lo que está en la pantalla, ya los versículos del 1, 2, 3 y 8. Carolina o Norman, si quieren leer. Ya, yo leo, Dani. Gracias, Caro. El origen de la Iglesia de Cristo en los últimos días, habiendo transcurrido 1830 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la carne, habiendo sido debidamente organizada y establecida de acuerdo con las leyes del país y por la voluntad y el mandamiento de Dios, en el 4º mes y el 6º día del mes que es llamado abril. Mandamientos que fueron dados a José Smith, hijo, el cual fue llamado por Dios y ordenado apóstol de Jesucristo para ser el primer elder de esta iglesia, y a Oliver Cowdery, también llamado por Dios, apóstol de Jesucristo, para ser el segundo elder de esta iglesia y ordenado bajo su mano. Y le dio poder de lo alto para traducir el libro de Mormón por los medios preparados de antemano. Sigue, Carolina, un poquito más. Ya, y con esto termina. El cual contiene la historia de un pueblo caído y la plenitud del evangelio de Jesucristo a los gentiles y también a los judíos, el cual se dio por inspiración y se confirma a otros por la administración de ángeles, y por ello se declara al mundo, probando al mundo que las santas escrituras son verdaderas y que Dios inspira a los hombres y los llama a su santa obra en esta edad y generación, así como en las antiguas, demostrando por este medio que Él es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Amén. Y los que reciban con fe y obren con rectitud, recibirán una corona de vida eterna. Mas para quienes endurezcan sus corazones en la incredulidad y la rechacen, se tornará para su propia condenación. Porque el Señor Dios lo ha hablado, y nosotros, los élderes de la iglesia, hemos oído y damos testimonio de las palabras de la gloria, de la gloriosa majestad en las alturas, a quien sea la gloria para siempre, jamás. Amén. Amén. Qué fuerte, qué lindas palabras con respecto al libro de Mormón. Y cómo se menciona, ¿cierto?, de que este libro estuvo ordenado para proclamarse al mundo, para sacar a la luz el Evangelio de Jesucristo. Y a mí me llama mucho la atención cuando habla que el libro de Mormón habla de un pueblo caído, pero que este pueblo caído también, gracias a también ellos a seguir el Evangelio, también tuvieron la posibilidad de salir de ese estado de caído. Entonces, si nosotros, para mí es tan importante saber que el libro de Mormón muestra justamente, como dice el título, la divinidad de la obra de los últimos días. Ahora, ¿por qué es tan relevante el libro de Mormón en nuestra época? Y para cada uno de nosotros como miembros de la iglesia, por una simple razón, hermanos. Porque si yo no tengo un testimonio fuerte acerca de la palabra y cada uno de los designios que habla el libro Mormón, por lo tanto, no vamos a poder tener la fortaleza física ni espiritual quizás para poder perseverar y permanecer en el camino, ¿ya? Entonces, cuando el profeta a nosotros muchas veces nos indica, hermanos, deben leer el libro de Mormón, pero háganlo como un hábito. Es por eso, porque el libro de Mormón es la clave de nuestra religión, ¿ya? Es la clave, es como, ahí está todo el mandato de Dios. Y en el libro de Mormón vamos a encontrar respuestas incluso a nuestras inquietudes personales. Ustedes saben que el profeta tiene el don de recibir revelación directa desde los cielos, pero también nosotros tenemos esa capacidad de poder recibir revelación directa, personal. Y muchas veces, hermano,
muchas veces vamos a recibir nuestras propias respuestas e inquietudes a través de este libro, que es el Libro de Mormón. Entonces, nos damos cuenta, cuando hablamos de revelaciones, todas las revelaciones que recibieron los profetas antiguos hasta la época después de la misma restauración del Evangelio, están dadas en la Escritura, y por eso es necesario que nosotros podamos leerlas, meditarlas y escudriñarlas. Cuando nosotros, el Señor conoce a su gente, conoce a nosotros los santos, que somos seres humanos, que estamos sujetos a muchas debilidades, ¿ya? Entonces también el Señor, a través de la Escritura, nos insta, como dice acá, para que no endurezcan sus corazones en la incredulidad y la rechacen, ¿ya? Porque quizás es parte de la naturaleza humana volcarnos un poco en épocas de incredulidad, de situaciones donde nuestra fe va a ser sometida a ciertos desafíos, y que es parte de nuestra naturaleza. Pero si nosotros nos acrecentamos y nos fortalecemos con las Escrituras, con el Evangelio, con las conferencias, ya claramente que vamos a estar como basados en una base sólida. Y por eso es tan importante que nuestro testimonio sea fuerte a través de las Escrituras. Por otro lado, ¿sí hay alguien que quiere compartir? Yo, Carolina. Carolina, dale. Sí, también en relación a la pregunta que hiciste al principio de la clase de por qué pertenecíamos a la Iglesia de Cristo, también el Libro de Mormón nos da ese testimonio, ¿no? Mi respuesta personal sería que yo pertenezco a la Iglesia de Cristo porque Jesucristo la creó. Leemos en el Libro de Mormón que Él vino a las Américas, Él estableció su iglesia, Él le puso el nombre a la iglesia. Sabemos que solamente existen 2 iglesias y una es la Iglesia de Cristo. Entonces, claro que quiero y estoy segura de que pertenezco y de que quiero pertenecer a la iglesia, y por qué estoy aquí es porque Jesucristo la ha creado, la ha organizado, la ha fundado, y Él es la cabeza y está en el Libro de Mormón. Justamente eso es como que lo que llega a sellar el testimonio personal que tengo de por qué soy miembro de la iglesia. Muchas gracias, Carolina. Se agradece, muchas gracias. Bien, también en la misma clase, dentro de los pilares que hablábamos del fundamento de la base de la iglesia, es súper necesario que existan ordenanzas sagradas, ¿ya? Y en Doctrina y Convenios 2037 va a hablar específicamente de la ordenanza del bautismo. Si hay alguien que le gustaría leer lo que está en la pantalla. Ok, voy. Ya. Además, por vía de mandamiento a la iglesia concerniente a la manera del bautismo, todos los que se humillen ante Dios y deseen bautizarse y vengan con corazones quebrantados y con espíritus contritos y testifiquen ante la iglesia que se han arrepentido verdaderamente de todos sus pecados y que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de Jesucristo como la determinación de servirle hasta el fin, y verdaderamente manifiesten por sus obras que han recibido del Espíritu de Cristo para la remisión de sus pecados, serán recibidos en su iglesia por el bautismo. Hermano Neri, ¿qué opina acerca de esto? ¿Cómo es el requisito para poder llegar a bautizarse? Es tan claro y tan preciso que no hay lugar a interpretación ni a dudas, digamos, en cuanto a la ordenanza del bautismo, ¿no? Nosotros, estaba recordando en mi misión, nos asignaron una zona donde no existía la iglesia, y era tan interesante lo que podíamos ver el evangelio en acción en ese momento, tal cual como de alguna manera se vivió José Smith, digamos, al comienzo, digamos, ¿no? Obviamente guardando las distancias en comparación,
Pero a lo que voy es que en un lugar donde no se sabía nada de la iglesia, en un lugar donde no se conocía el libro de Mormón, y desafiar a las personas para que pudieran aceptar, ganar un testimonio del libro de Mormón y aceptar la iglesia y hacer lo que dice, lo que acabo de leer, ¿no? La escritura, aceptar el bautismo para unirse a la iglesia de Jesucristo, fue increíble, realmente increíble. Muchas gracias. Bueno, una de las cosas que a mí me llama la atención dentro de los recuerdos que tengo de la misión, cuando uno es misionero y comparte y está compartiendo charlas con las personas que están aceptando los compromisos, es maravilloso ver el cambio de corazón que se genera en las personas. Y me llama mucho la atención que de verdad ellos llegan a ese estado de corazones quebrantados y llegan a un estado de espíritus contritos. Y es el requisito con que nosotros podemos como llegar a, es el requisito para poder bautizarse, ¿ya? Y me llama mucho la atención que finalmente también ellos tienen que demostrar, como dice acá, nosotros los miembros debemos demostrar con obras que hemos recibido ese espíritu de Cristo. Entonces, nuestro desafío como miembros actual es mantener esos espíritus. Es como el gran desafío constante de tener corazones quebrantados y espíritus contritos y que podamos mantener ese constante deseo de mejorar, ¿ya? Y acercarnos a Cristo. Por otro lado, en Doctrina y Convenios 20 del 72 y 74 habla acerca de cómo debemos ser bautizados. No lo vamos a leer por un tema de tiempo, pero cuando uno lee bien los detalles, mucha gente en algún momento de la vida te van a preguntar, bueno, si yo ya fui bautizado, yo ya tuve mis bautismos, fui bautizado en tales lugares, en distintas iglesias, etc. Acá yo puse los 4 pilares o puntos de por qué necesitamos ser bautizados a la manera del Señor. Y entre eso, una de las cosas que es preponderante es tener la divina autoridad de Jesucristo. Ya ser bautizado por alguien que tenga este permiso, que era el sacerdocio que lo mencionamos en un comienzo. También el bautismo debe ser efectuado por la inmersión, ya, cuyo significado es la muerte, la entrada al agua y la resurrección en la salida, y a una edad de formación. Y en este tema, que es bien bonito, en Doctrina y Convenios 2071, si alguien lo tiene, lo encuentro súper bueno, porque es una excelente respuesta a algunas preguntas que a veces la gente dice, no, es que yo ya recibí un bautismo cuando era chiquitito, que nos vamos a encontrar con ese tipo de preguntas. Y en el 71, si hay alguien que quisiera leerlo. Yo lo leo, hermano. Por favor. Gracias, hermano Videla. Dice, nadie puede ser recibido en la iglesia de Cristo a no ser que haya llegado a la edad de responsabilidad ante Dios y sea capaz de arrepentirse. Y a mí me encantó ese versículo por el hecho de que primero nos hace la responsabilidad, ¿cierto? Dice que debemos tener la capacidad de tener esa responsabilidad y que podamos arrepentirnos, o sea, demostrar ese cambio. Y esa es la razón por qué se nos enseña que el bautismo debe ser a una edad después de los 8 años. Por otro lado, la Santa Cena es otra ordenanza que es súper importante, que también no la vamos a analizar quizás con tanto detalle, las palabras de la Santa Cena, porque la estamos reconociendo domingo a domingo. Sin embargo, como no podemos bautizarnos constantemente, una de las formas de recordar este convenio es tomando la Santa Cena. La Santa Cena es justamente la ordenanza que nos permite poder vivir el proceso de arrepentimiento sincero, ya poder tomar el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y acá algo importante, hay una pregunta que dice, ¿por qué piensan ustedes que el Señor quiere que su pueblo se reúna a menudo? ¿Ya? Y es justamente para que podamos juntos unificarnos y aprender de unos de otros. ¿Ya? Y poder, pero dentro de todas las reuniones de la iglesia, la más importante es la ordenanza de la Santa Cena. Ya, esto tenemos que recordarlo. Por otro lado, la iglesia está dirigida por un profeta viviente. Y la pregunta que hablamos quizás en un comienzo, ¿por qué necesitamos de un profeta? En Doctrina y Convenios, acá está
Si la Carolina Sander nos ayuda a leer, por favor, Carol. Sí. Ok. Dice, por tanto, vosotros, es decir, la iglesia, daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará según los reciba, andando delante de mí con toda santidad. Porque recibiréis su palabra con toda fe, paciencia, como si viniera de mi propia boca. Porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros. Sí, y Dios, el Señor, dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre. Porque así dice el Señor, yo lo he inspirado para impulsar la causa de Sión con gran poder para hacer lo bueno, y conozco su diligencia y he oído sus oraciones. Sí, he visto su llanto por Sión y haré que no llore más por ella, porque han llegado los días en que él se regocijará por la remisión de sus pecados y por la manifestación de mis bendiciones sobre sus obras. Porque aquí bendeciré con poderosa bendición a todos los que obraren en mi viña y creerán en sus palabras, que por mi conducto les son dadas por el Consolador, el cual manifiesta que Jesús fue crucificado por hombres inicuos, por los pecados del mundo, sí, para la remisión de pecados al de corazón contrito. Caro, ¿qué te suena todo esto que sale en Doctrina y Convenios 21? Sí, la verdad es que me da mucha esperanza también, sobre todo la última parte, ¿no? Porque dice que vamos a ser bendecidos con poderosa bendición a todas las personas, todos los miembros que obren en su viña. Y eso realmente es así, ¿no? Realmente como nosotros, bueno, hemos aprendido en la misión, por cada alma que nosotros ayudamos, servimos, podemos ministrar, por cada alma, pues, Dios se regocija muchísimo de ver que sus hijos regresan nuevamente a Él. Entonces, aquí dice que las personas que obren en su viña van a recibir una poderosa bendición. Y me quedo con esa parte, ¿no? Porque está en cada uno de nosotros poder servir de alguna manera cada día, de alguna forma, y poder ayudar a nuestros semejantes, ¿no? Muchas gracias, Carolina. De verdad que a mí me gusta mucho tener un profeta. Hoy día lo dijo alguien, de verdad, desde el comienzo sentí que la reunión de testimonio estaba súper inspirada. Cuando un joven habló acerca de la importancia de seguir al profeta. Y gracias a aquellas personas que no sé si a todos les pasó, pero el profeta nos fue preparando con mucho tiempo, ¿cierto? Lo que iba a venir, el ven, sígueme, el juntar dinero para aquellos que quedaron sin trabajo, guarden mercadería, almacenamiento, etc. Entonces, de verdad que yo siento que somos tremendamente bendecidos porque a pesar de todos los desafíos que nos van a llegar, porque nos van a llegar, pero estamos preparados para enfrentarlos, ¿ya? Y gracias al profeta que estamos preparados. Por eso que lo necesitamos ser obedientes a esta voz, a este ancla que nos va guiando, ¿ya? Y ya, en la medida que vamos siendo obedientes, vamos a ir viendo también los milagros, porque hay milagros. Todavía es un Dios de milagros. En resumen, de la clase de hoy, quiero que hoy día la restauración es una pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que esta restauración se ha acabado? ¿Se acabó con el término de Doctrina y Convenios? Es una pregunta que dejo abierta.
yo les puedo asegurar que estamos todavía en el proceso de la restauración. Ustedes y yo, hermanos, somos los responsables hoy día de poner la hoz con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, de poder seguir compartiendo esto maravilloso. Iglesia, la restauración del Evangelio en este tiempo. Siempre hay oportunidades, siempre hay formas que podemos hacer que la iglesia prospere, ¿ya? Y que yo creo y estoy tan agradecida al Padre Celestial que a pesar de toda la adversidad y la oposición que hemos tenido, siempre hay mucha esperanza y luz dentro del corazón. Y eso es porque el Evangelio lo permite, porque los milagros igual ocurren. Y como les quiero decir, hermanos, tenemos las escrituras para seguir adelante, para seguir escudriñándolas. Tenemos un maravilloso profeta que en nuestro tiempo nos está guiando. Tenemos revelación, ¿ya? Buscar esta revelación personal. El sacerdocio, que hoy día es maravilloso porque el sacerdocio, gracias a eso, estamos todavía vivos como iglesia. Y las ordenanzas y los convenios. Y para finalizar, me gustaría que pudiéramos ver cómo nosotros como miembros, como el cuerpo de Cristo, cuál es nuestro deber y lo que debemos llegar a ser. ¿Ya? Pongamos atención, hermano, a este video que dura 1 minuto, es muy cortito, pero es muy potente. ¿Escuchan? Esta es una capilla. ¿Se escucha? Este es un creyente. Esto es un himno. Estos son pensamientos y oraciones. Esto es amar a tu enemigo. Amar a tu prójimo. Amar a Dios. Esto es fe. Esto es perdón. Esto es religión. Esto es religión organizada. Esto es la Iglesia de Jesucristo. Qué bendecidos somos, hermanos, por estar en esta iglesia. Y quiero compartir mi testimonio y mi cariño para cada uno de ustedes, porque de verdad somos muy, muy bendecidos por estar en la iglesia verdadera de Jesucristo. Pero tenemos mucho que hacer. Y espero que esta semana sea una semana muy bonita para ustedes y muy productiva. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.